Comenzamos con el oído externo. ¿Qué es? Tenemos a la parte inicial del sistema auditivo, la cual es llamada oído externo. Te preguntarás, ¿qué rayos es eso? Calma, te lo explicaremos con detalle. El oído externo, a grandes rasgos, es la parte exterior del oído, que recoge las ondas sonoras y las dirige al interior de nuestro oído para pasar al oído medio. ¿Para qué sirve? Parte del oído donde nuestra capacidad para oír el mundo exterior comienza. Cabe aclarar que si bien, en comparación de las demás partes del sistema auditivo, esta parte resulta un tanto menos compleja de entender y analizar, su importancia seguirá siendo igual de valiosa para que nosotros tengamos un correcto y eficaz funcionamiento de todo lo que significa nuestro sistema auditivo, es decir, nuestra audición. Entonces, tenemos que toda la audición comienza en el sistema externo, pero ¿será eso cierto? Cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras, o también llamadas vibraciones, viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean el tímpano, también llamada membrana timpánica, que es donde comienza el oído medio, del cual hablaremos un poco más adelante. Y bien, ¿cómo funciona todo este proceso? Para lograr transmitir los sonidos que capta el pabellón auditivo al tímpano, tenemos que el oído externo está formado por el pabellón auditivo, que funciona como una especie de embudo, el cual recoge las ondas sonoras y las envía hacia el canal auditivo. Explicado de una manera más sencilla, después de entrar en el pabellón auditivo, las ondas se dirigen hacia el tímpano por el conducto auditivo. Resumiendo, la estructura fisiológica del oído externo está dada por el pabellón auricular, o sea, la parte externa del oído, en otras palabras, tu oreja. El pabellón auricular es una estructura compuesta por cartílago y piel. Tiene la función de captar las vibraciones sonoras y dirigirlas hacia el interior del oído, donde podemos encontrar el tímpano, ya mencionado con anterioridad. Además, hay que destacar que gracias a la estructura helicoidal del pabellón auditivo, el proceso de audición es mucho más eficaz, puesto que actúa como un embudo que canaliza el sonido. De no tener esta forma, las ondas llegarían al interior del oído de una manera y se perderían en el medio. Ahora pasaremos con el oído medio, que está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de la cual se encuentran tres huesecillos, denominados martillo, yunque y estribo, unidos entre sí en forma articulada. Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la ventana oval, orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno. Finalmente, la cavidad del oído medio se comunica con el exterior del cuerpo a través de la trompa de Eustaquio, la cual es un conducto que llega hasta las vías respiratorias y que permite igualar la presión del aire a ambos lados del tímpano. Los sonidos formados por oscilaciones de las moléculas del aire son conducidos a través del conducto auditivo hasta el tímpano. Los cambios de presión en la pared externa de la membrana timpánica asociados a la señal sonora hacen que dicha membrana vibre siguiendo las oscilaciones de dicha señal. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de la cadena de huesecillos, la cual opera como un sistema de palancas, de forma tal que la base del estribo vibra en la ventana oval. Este huesecillo se encuentra en contacto con uno de los fluidos contenidos en el oído interno. Por lo tanto, el tímpano y la cadena de huesecillos actúan como un mecanismo para transformar las vibraciones de aire en vibraciones del fluido. Ahora bien, para lograr que la transferencia de potencia del aire al fluido sea máxima, debe efectuarse un acoplamiento entre la impedancia mecánica característica del aire y la del fluido, puesto que esta última es mucho mayor que la primera. Cuando se aplican sonidos de gran intensidad al tímpano, los músculos tensores del tímpano y el estribo se contraen de forma automática, modificando la característica de transferencia del oído medio y disminuyendo la cantidad de energía entregada al oído interno. Este control de ganancia se denomina reflejo timpánico o auditivo y tiene como propósito proteger a las células receptoras del oído interno frente a sobrecargas que pueden llegar a destruirlas. Este reflejo no es instantáneo, sino que tarda de 40 a 160 milisegundos en producirse. Interno
El oído interno es donde se ubica propiamente el órgano de la audición y está integrado por el laberinto óseo, que se halla lleno de un fluido llamado perilinfa y se compone de las siguientes estructuras. Cóclea, estructura membranosa de forma espiral en la cual, al realizar un corte transversal, podemos observar lo siguiente. Conducto vestibular, encargado de transferir las vibraciones recibidas al vértice de la cóclea. Conducto timpánico, encargado de regresarlas hasta llegar a la ventana redonda, membrana ubicada bajo el estribo, que debido a su flexibilidad permite un movimiento simultáneo de empuje, ventana oval, y salida de la ventana redonda, para que las vibraciones asciendan y desciendan a través de la perilinfa. Además, hay un tercer conducto, el coclear, que se encuentra como sección intermedia de los dos anteriores y está lleno del fluido endolinfa. Entre los conductos vestibular y coclear se encuentra la membrana de Reissner, mientras que entre los conductos coclear y timpánico se encuentra la membrana basilar, mismas que se mueven de manera flexible en respuesta a las vibraciones que viajan a través del conducto vestibular y envían las vibraciones de regreso por el conducto timpánico. La membrana basilar no llega hasta el final de la cóclea, dejando un espacio para la intercomunicación del fluido entre el conducto vestibular y el timpánico, llamado helicotrema, aproximadamente de 0.3 mm² de superficie. Apoyado en la membrana basilar se halla el órgano de Corti, el cual está constituido por alrededor de 16.000 células sensoriales, ordenadas en una fila de células cocleares internas y 3 de células cocleares externas. Las células ciliares convierten las vibraciones en impulsos eléctricos que los nervios sensitivos llevan al cerebro. Esto es posible debido a que durante el traslado de las vibraciones por los conductos vestibular y timpánico, el órgano de Corti es estimulado por el movimiento que lleva a cabo la membrana basilar, generando que los estereocilos, parte superior de la célula ciliada, entren en contacto con una membrana ubicada inmediatamente arriba de ellos, la membrana tectorial. Se dividen en interna y externa. Las células pilosas internas están situadas en una sola fila, mientras que la segunda está entre estas. Estas células contienen cilios diminutos llamados estereocilios, que estos llevan un sentido ascendente unidos por filamentos de unión y entran en contacto con una membrana tectorial que se halla arriba de los estereocilios por el conducto coclear. La inclinación de los cilios es sentido a las células ciliadas más largas producen su despolarización. La despolarización provoca la difusión rápida de los iones de potasio hacia dentro de los estereocilios debido a que en la endolinfa hay una cantidad aumentada de iones potasio y menores iones de sodio, por lo cual una inclinación en el sentido opuesto hiperpolariza las células pilosas. La base y las caras laterales de las células pilosas internas hacen isomnasis con una red de determinación cocleares. A continuación, las células pilosas internas despolarizadas liberan glutamato como neurotransmisor, el cual une a una proteína receptora específicas que permiten la entrada de sodio y calcio en la membrana presináptica con tal de estimular al nervio debido a que los niveles de potasio son bajos en la base de la célula ciliar. Se genera una repolarización. Las fibras nerviosas, estimuladas por las células pilosas, llegan al ganglio espiral de Corti, que está situado en el módulo de la cóclea. Las neuronas de este ganglio envían sus axones hacia el nervio coclear y a continuación al sistema nervioso central al nivel de la parte superior del bulbo. Las células pilosas externas están cerca del centro de la membrana basilar y están inervadas principalmente por acciones motores, lo que hace que se acorte cuando están despolarizadas o que se alarguen cuando están hiperpolarizadas. Este cambio de longitud aumenta 1000 veces los efectos del sonido sobre las vibraciones de la membrana basilar y la estimulación de las células pilosas internas actuando como amplificadores. Sonidos de alta frecuencia dan lugar a una activación de la membrana basilar cerca de la base de la cóclea. La onda sonora no se propaga más que a una distancia corta en la lámina basilar antes de llegar hacia el punto de la resonancia y desvanecerse. Los sonidos de la frecuencia intermedia activan la membrana a una distancia entre ambos extremos, atraviesa la mitad del trayecto y después desaparece, mientras que los de baja frecuencia la activan cerca de la cúpula de la cóclea y recorre toda la longitud a lo largo de la membrana. Al detectar las diferentes frecuencias se determina el punto más estimulado a lo largo de la lámina basilar. Esto se denomina principio de la posición para la determinación de la frecuencia sonora. Para la determinación del volumen, al aumentar esta, también aumenta la amplitud de la vibración, por lo que las células ciliadas excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia más rápida. Luego, aumenta la vibración y se estimulan las células ciliadas y esto da lugar a la excitación de muchas fibras nerviosas
en vez de unas cuantas. Después, las células ciliares externas estimulan hasta que la vibración alcanza una intensidad elevada, por lo que su activación quiere decir que el sonido es fuerte. El sistema auditivo, aparte de cumplir con la función sensorial, nos permite tener una posición adecuada en el cuerpo respecto al mundo que nos rodea. Esto se debe gracias al equilibrio, que es uno de los sentidos más importantes del cuerpo humano, y este depende de varios sistemas. ¿Qué necesitamos para mantener el equilibrio? La información sensorial correcta de ojos, músculos, tendones y articulaciones, y de otros órganos de equilibrio en el oído interno. Los órganos del oído interno le dicen al cerebro acerca de los movimientos y posición de la cabeza. Los canales semicirculares sienten los movimientos que realizamos con la cabeza y así podemos lograr mantener la vista clara. Otros son los otolitos, el sáculo y el utrículo. Estos avisan al cerebro que nos encontramos en movimiento directo, por ejemplo cuando se viaja en auto o cuando se utiliza el elevador. Y estos sienten cuando la cabeza está en posición fija. Por último, el cerebro también logra controlar el equilibrio, donde para mantenerlo es necesario utilizar información del entorno, sintetizarla y ampliarla en la situación, provocando un resultado motor. El cual, en el tronco cefálico, descifra la información y la envía a los ojos y a otras partes del cuerpo para que pueda moverse de manera que se tenga el equilibrio y permitir una vista clara.